Bueno, empezamos de nuevo, si no tenemos tiempo nos volvemos a conectar. Bien, comparto entonces el PowerPoint. Bien, y yo lo que les estaba diciendo es que todos los organismos vivos comparten un ciclo de vida, en donde, en el caso de los mamíferos, nacen, crecen, se transforman en adultos, se reproducen y vuelven a nacer, ¿sí? Que en las aves pasa lo mismo, y en las plantas igual, ¿sí? En las plantas, o a partir de la semilla, esta germina, ¿sí? Se transforma en una plántula, planta adulta, a través de la flor, y se va a formar la semilla en el fruto, y esa semilla vuelve a germinar y vuelve a dar origen a una nueva planta. ¿Sí? Si bien todos estos organismos cumplen un mismo ciclo vital, también comparten un montón, la mayoría de las vías metabólicas las comparten. Sin embargo, hay una diferencia entre los organismos animales y vegetales, ¿sí? En el caso de los organismos animales, son organismos heterótrofos, mientras que los vegetales son organismos autótrofos. ¿Y qué significa esto? Esto tiene que ver con cómo obtienen la energía y los carbonos necesarios para su desarrollo. En el caso de los organismos autótrofos, los vegetales pueden hacer fotosíntesis, y a través de la fotosíntesis van a obtener tanto la energía como los hidratos de carbono o los carbonos necesarios para la síntesis de biomoléculas. En el caso de los heterótrofos, necesitan ingerir, alimentarse, incorporar materia orgánica, y a partir de esa materia orgánica van a obtener otras moléculas, otras biomoléculas necesarias para su crecimiento y desarrollo, así como la energía. Dentro de los heterótrofos no solo tenemos a los animales, sino tenemos el caso de los hongos. Ahora bien, tenemos en claro entonces que las plantas, los vegetales son autótrofos y los animales son heterótrofos. Pero ¿qué pasa con las semillas? ¿Las semillas son capaces de hacer fotosíntesis? No. Pero ¿de dónde obtienen la energía? Bien. ¿Cómo vamos a considerar entonces a las semillas? Las vamos a considerar como heterótrofos. O sea, es la etapa de un vegetal en el cual se comporta como un heterótrofo. ¿Y por qué un heterótrofo? Porque estas semillas, ¿sí? El embrión que está creciendo dentro de esta semilla, que acá tenemos una dicotiledonia y una monocotiledonia, el embrión que está creciendo dentro de la semilla se va a alimentar de las sustancias de reserva que se acumulan o en el endosperma o en el cotiledón. Bien, ¿y cómo están compuestas esas sustancias de reserva? Bien, vamos a clasificar o vamos a nombrar solo dos tipos de semillas, los cereales y las leguminosas. Y vamos a ver en qué se diferencia su composición. Si miramos un poquito los cereales como trigo, maíz, centeno y cebada, nos damos cuenta rápidamente que los carbohidratos son las sustancias de reserva predominantes para este tipo de semillas. Tienen aproximadamente entre un 75 y un 80% de hidrato de carbono almacenados en el endosperma. La mayoría de estos hidratos de carbono es almidón. Entonces, los cereales, la principal sustancia de reserva que almacena en su endosperma es el almidón. Luego le siguen las proteínas y en muy baja concentración están los lípidos que fundamentalmente se almacenan en el embrión. Hay muy poco en el endosperma. ¿Qué pasa con las leguminosas? Bueno, lo que podemos observar es que tienen un alto porcentaje de proteínas como sustancia de reserva. En eso coinciden todas, tanto el maní, la soja, la arveja y la lenteja. Sin embargo, acá podemos observar dos grupos, ¿sí? Uno, en donde
representados por el maní y la soja, que además del alto contenido de proteínas, tienen un alto contenido de lípidos. Por lo tanto, podríamos considerarlas también oleaginosas, ¿sí? Mientras que las legumbres, las llamadas legumbres, además del alto contenido de proteína, también tienen un alto contenido de almidón. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver un poquito en qué consisten las proteínas de reserva de los cereales. Bueno, los cereales tienen dos tipos fundamentales de proteínas de reserva, que son insolubles. En el caso del trigo se denominan gliadinas y gluteninas. En conjunto se las denomina prolaminas y glutelinas, si hablamos de cereales en general, pero como digamos, el más conocido es el trigo, y esto tiene que ver con el gluten, ¿sí? Por eso nombro los del trigo. Estas proteínas se almacenan en el endosperma, y también en el endosperma se almacena el almidón. ¿Sí? Esto sería más o menos la estructura de la matriz proteica, y estos serían los amiloplastos que se disponen de esta manera dentro del endosperma del cereal. Nombro las proteínas porque si bien los cereales tienen una baja concentración proteica, en realidad tienen entre el 10 y el 15%, estas proteínas también son importantes para el desarrollo del embrión, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con las leguminosas? En el caso fundamentalmente de la soja, tiene dos tipos de proteínas. Estas proteínas son solubles, se llaman glicinina y beta-conglicinina, son estas dos, tienen esta estructura, y se van a encontrar almacenadas dentro de cuerpos proteicos que están en el cotiledón, o sea, almacenadas dentro de un orgánulo que tiene membrana. Y a su vez tienen también un alto contenido de lípidos, fundamentalmente triglicéridos, que tienen tanto ácidos grasos saturados como insaturados, que se van a almacenar en lo que se denominan cuerpos lipídicos, que también están dentro del cotiledón. Y esta es la estructura, digamos, visto en un microscopio, cómo se vería. Los cuerpos proteicos, el que dice CP, y ahí dice CL, serían los cuerpos lipídicos. Clava el acá, cuerpos lipídicos. ¿Vamos? Bien. Con esto ya tenemos, digamos, una visión de cómo se forman los dos tipos de semillas más importantes dentro, digamos, de los vegetales, o sobre todo los vegetales que tienen interés agronómico. Y ahora bien, dijimos que a partir de estas semillas se forma una plántula que va a dar origen luego a una planta adulta. ¿Cuál es el proceso mediante el cual esta semilla se transforma finalmente en una planta? Ese proceso denomina germinación. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, desde el punto de vista biológico se define la germinación como el proceso que se inicia con la imbibición, o sea, con la entrada de agua, con la hidratación de la semilla, y termina con el desarrollo del eje embrionario. Desde el punto de vista agronómico se considera que el proceso, ¿sí?, termina con la emergencia de la plántula sobre la superficie del terreno. O sea, no es suficiente el crecimiento o el desarrollo del eje embrionario, sino que además tiene, digamos, que emerger a la superficie. Bien, ¿en qué consiste la imbibición? La imbibición dijimos que es la entrada de agua dentro de la semilla. ¿Y cómo va a entrar el agua? Bueno, el agua entra simplemente por difusión. ¿Por qué? Porque va a entrar agua, porque en el medio que rodea la semilla, supuestamente el suelo, después de una temporada de lluvia o que tenga un cierto contenido de humedad, ¿sí?, va a haber mayor potencial agua en el suelo que en la semilla, en el interior de la semilla. El potencial agua se calcula, ¿sí?, en función de distintos factores, del contenido de agua, de la capacidad de absorber y retener agua, de la presión que genera la pared celular dentro de las células, etc. ¿Sí? Pero, digamos, en líneas generales depende fundamentalmente del contenido de agua que tenga el suelo, ¿sí?, y el contenido de agua que tenga una semilla. Una semilla tiene aproximadamente un 10, un 12, un 15, hasta un 18% de humedad, ¿sí? No más que eso.
o sea, para que haya una entrada de agua, obviamente, en el suelo tiene que haber mayor humedad que dentro de la semilla. Una vez que entra el agua dentro de la semilla, el peso de la semilla aumenta 3 veces, se triplica. Bien, una vez que ocurrió la imbibición, esto lleva a que todas las membranas, ¿sí? Que estaban como colapsadas, todas las enzimas que estaban inactivas por falta de agua, porque el porcentaje de humedad era muy bajo, comienzan a activarse, comienzan a organizarse las membranas, comienzan a activarse las enzimas, y eso lleva a que la semilla comience a respirar. Si bien, porque durante la etapa de latencia, cuando la semilla está inactiva, cuando la semilla no se ha hidratado aún, ¿sí? no ha sido imbibida por agua, las enzimas están prácticamente inactivas y el consumo de oxígeno es muy, muy, muy bajito. Entonces, después de la imbibición se observan distintas fases. La primera fase, lo que se observa es que hay un aumento del consumo de dióxido de carbono, porque se activan las enzimas mitocondriales, tanto del ciclo de Krebs como de la cadena respiratoria. Eso lleva a que la semilla empiece a hacer una respiración y comience a funcionar la cadena respiratoria. Luego ocurre una segunda fase de anaerobiosis parcial, ¿sí? ¿Y por qué, si ya, digamos, se restableció la cadena respiratoria, se activaron las enzimas, por qué la semilla, digamos, por qué ocurre esta anaerobiosis si hay teóricamente oxígeno disponible para que funcione la cadena respiratoria? Bueno, por dos motivos. Uno de ellos es que hay como una impermeabilización de la cubierta seminal. Cuando se empieza a hidratar es como que se engrosa y el oxígeno ingresa más lentamente. Y por otro lado, porque la glucólisis empieza a funcionar muy rápido y se comienza a acumular piruvato. Es lo mismo que ocurre en el músculo cuando se hace una actividad física muy intensa. El oxígeno no es suficiente y comienza a acumularse el piruvato, y la energía se empieza a obtener solo a través de la glucólisis, ¿sí? Y como el oxígeno no es suficiente como para la reoxidación de las coenzimas y la producción de ATP, ocurre la fermentación, la producción de láctico en el músculo y de láctico o de etanol en la semilla, ¿sí? Para restablecer las coenzimas oxidadas para que la glucólisis siga funcionando. Bien. Por eso, digamos, en esta etapa de anaerobiosis, como se produce mucho piruvato de manera muy rápida, se empieza a acumular, y eso lleva a que ocurra la etapa de fermentación. Pero esta etapa es como muy cortita. Bueno, luego ya el consumo de oxígeno aumenta significativamente, y eso porque comienzan a reproducirse el número de mitocondrias, o sea, no solo que las mitocondrias que ya estaban presentes, que estaban inactivas, se activaron, sino que se empiezan a reproducir las células y se aumenta el número de mitocondrias en el embrión. Y finalmente, una fase 4, en donde disminuye el consumo de oxígeno, que es cuando ya la germinación terminó, o sea, ya la plántula emergió y comienza a fotosintetizar. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la etapa 1? Los monosacáridos que están disponibles en el endosperma se van a transformar en piruvato, el piruvato va a entrar en la mitocondria, se va a transformar en acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, produce coenzimas reducidas que se oxidan en la cadena respiratoria produciendo agua y ATP, y la oxidación del acetil-CoA, dióxido de carbono. Esto es lo que ocurre cuando se inicia la inhibición. Luego viene la etapa de anaerobiosis, en donde por glucólisis se obtiene piruvato, pero como se acumula grandes cantidades de piruvato y hay poco oxígeno, ¿sí? Este piruvato va a fermentar a lactato para reoxidar este NAD reducido, pasa a NAD oxidado, pueda volver a ser utilizado durante la glucólisis. Y en este caso se produce ATP.
Ya hemos visto en los prácticos que la producción de ATP por fermentación es mucho menor que la cantidad de ATP que se produce en condiciones aeróbicas, cuando funciona el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria.